Ahora mismo este primer Talks del 2021. Es un placer, la verdad, poder estar con todos vosotros hoy, y también es un placer poder tener a Carlos con nosotros. No me voy a extender mucho, os quería dar las gracias por estar y la bienvenida a este Talks del Global Legal Tech Hub. Os hago un pequeño resumen de quién es Carlos y le dejo pasar para que nos pueda explicar realmente dónde estamos y dónde iremos respecto al Machine Learning e inteligencia artificial en este 2021. Carlos Escapa es un emprendedor que ha tenido la grandísima suerte de tener una empresa, de poder pasar por corporates y estar en algunas de las, y haber estado también en algunas de las más grandes empresas del planeta. Y hoy nos acompaña porque en su última aventura forma parte del proyecto de inteligencia artificial de Facebook. Entonces, no quería pasar la oportunidad de darle las gracias públicamente, porque para nosotros es un placer y un orgullo tener a gente como Carlos, que ha preparado una charla que para mí va a ser un placer escuchar y compartir. La modalidad que vamos a tener hoy de presentación es la siguiente. Carlos nos explicará y nosotros podremos ir colaborando, aportando, preguntando, y iremos adaptando la presentación precisamente a esas dudas que nos vayan surgiendo. Sobre todo, pensar que somos muchos, que las preguntas las vamos a ir contestando en la medida que podamos irlas gestionando dentro de la conversación, porque queremos que sea una conversación lo más fluida posible, lo más cómoda posible. Sin más, le voy a dar paso a... Aquí lo tenemos. Perfecto. Le pido a Carlos que vaya abriendo micrófono y pantalla. Y también os dejamos un link. Ya veréis que hemos... El micrófono supongo que funciona, pero el vídeo me parece que lo tienes que empezar desde tu lado. Aquí está. Y tenemos también... Muy bien. Muy bien. Bienvenido, Carlos. Y tenemos Buenas también tardes. para todos en el chat un mensaje que habéis visto para que podáis seguir la presentación que va a hacer Carlos ahora en directo y que yo voy a compartir, porque compartiré mi pantalla para que todos lo podáis ver, pero de una forma mucho más fluida y mucho más interactiva. La tenéis en el panel de chat, como habéis visto tenéis un mensaje, espero que todos lo tengáis visible, creo que sí. Perfecto. Vale, lo vuelvo a compartir, no veáis. Los que acaban de entrar no lo ven, lo vamos a compartir ahora y lo tendréis todos los que estáis por aquí. Creo que ahora sí que lo tenéis. Ok. Ok, perfecto. Lo tiene todo el mundo. A vosotros, muchísimas gracias. Y os dejo con Carlos, que nos empiece a explicar. Muchísimas gracias. Muy bien, buenas tardes a todos. Buenos días si hay alguno en Norteamérica y supongo que no habrá nadie en Asia Pacífico porque sería muy prontito por la mañana. Os he preparado esta presentación que tiene como título Inteligencia Artificial para líderes de negocio y os voy a presentar tres temas. Vamos a estar hablando unos 20 minutos, Albert y yo, y después vamos a ya pasar a preguntas-respuestas. Y tengo muchos ejemplos también que he preparado dependiendo un poquitito de lo que necesitemos con vuestras preguntas. El primer tema es hablar de lo que es inteligencia y inferencia, que como veremos tiene un significado muy importante en el campo de la inteligencia artificial. El segundo tema va a ser hablar de Machine Learning y lo que podemos llamar la generalización del método científico, que ahora se puede aplicar a entornos de negocio, de interacción con ciudadanos y, en fin, todo tipo de temas. Y también estoy preparando una pequeña sección acerca de las redes neuronales, que son un poco místicas, que hay mucha falta de entendimiento acerca de lo que son, cómo se utilizan, y con lo cual espero que esto os dé bastante información y profundidad
acerca de la inteligencia artificial y cómo se está utilizando hoy en día, con lo cual podemos empezar. Entonces, hablemos de inteligencia o más bien inferencia, ¿sabes? Esa es la pregunta que os voy a hacer. Vamos a ver entonces. Inteligencia se puede aplicar en un cierto número de contextos diferentes, al menos 4 en español y si me apuras hay incluso más. Por ejemplo, en ruso la palabra inteligencia se utiliza para denotar lo que es la cúpula del poder, ¿no? Pero vamos, en español lo utilizamos en 4 áreas diferentes, al igual que en inglés, lo que es la inteligencia natural, la inteligencia en el contexto del Estado. En España tenemos, por ejemplo, el Centro Nacional de Inteligencia. En Estados Unidos tienen el Central Intelligence Agency. Después tenemos el contexto de Business Intelligence, lo que es la inteligencia en el mundo de los negocios. Entonces, aquí llega un cuarto contexto que es la inteligencia artificial, ¿no? La palabra inteligencia, entonces, como ocurre con muchas palabras, el significado se modifica un poquito con el contexto, ¿no? Y esto es lo que llamamos diferentes acepciones, es el término filológico. Si miramos lo que es la inteligencia natural, que no solamente es humana, evidentemente los primates y cetáceos en particular nos dan muchísimas muestras de ella, empieza con la cuestión de poder aprender, poder hacer inferencias, poder razonar y, importantemente, también la inteligencia nos permite comprender causas y efectos, ¿no? Tener conciencia propia. Y pues todo está el tema de lo que es la inteligencia emocional, que es empatía, la capacidad de hacer colaboración, de tener una meta común, de organizarse para alcanzarla, temas como compasión, agencia, visión. Esto es, digamos, los grados más altos de lo que es la inteligencia y, en particular, al Homo sapiens, lo que nos diferencia del resto de los seres vivos, ¿no? Entonces, si volvemos a lo que es inteligencia en el sentido de Estado o de Business Intelligence, que se le parece mucho, es más bien recabar información, cotejarla y poder ponerla en un contexto que permita un análisis y que dé una cierta ventaja, ¿no? Ya bien sea por espionaje o sea por comprender mercados particularmente bien y entonces operar en el negocio de una manera bastante proactiva. Aquí no hay absolutamente nada que tenga que ver con aprendizaje automático ni evidentemente inteligencia emocional. Esto es más bien algo que tiene que ver con análisis y poder poner un contexto de actuación frente a la recopilación de datos. Entonces, la cuarta acepción aquí, que es la inteligencia artificial, es diferente de las otras 3. Entonces, si la comparamos en particular con la inteligencia natural, veréis que solamente hay aprendizaje e inferencia. Todo el resto, la cuestión de poder razonar, de poder comprender causa y efecto y, por supuesto, inteligencia emotiva, no existe en inteligencia artificial. Y aquí es donde hay quizás un gran malentendimiento, ¿no? Que como utilizamos esta palabra inteligencia en diferentes contextos, hay mucha gente que se piensa que con la inteligencia artificial estamos haciendo algo parecido a lo que es la inteligencia humana. Y no es para nada el caso. Absolutamente, eso es algo que tenemos que dejar muy, muy claro. Quizás la manera más importante de transmitir este hecho es que la inteligencia artificial se basa pura y únicamente en lo que es el aprendizaje correlativo. O sea, que podemos coger datos y mirar de qué manera se corresponden unos con otros, pero no hay absolutamente ningún entendimiento de casuística detrás de esto. O sea, que el estado del arte, digamos, de inteligencia artificial se para completamente en lo que es aprendizaje e inferencia, y ahí se acaba. Cuando hablo con chicos y chicas, una manera de comprender todo esto es quizás compararlo con pájaros y aviones o con mosquitos y aviones, ¿no? Pájaros y mosquitos vuelan y los aviones vuelan también, ¿no? Pero claro, no vuelan del mismo modo y al fin y al cabo tienen una manera, nuestra percepción de lo que es el vuelo es muy diferente dependiendo si estamos hablando de animales o si estamos hablando de máquinas. Evidentemente, los aviones pueden ir mucho más alto y mucho más lejos que los pájaros y mucho más rápido. Sin embargo, o sea, no se pueden posar, ¿no?, sobre un techo o una farola. Y además lo hacen, los aviones necesitan lo que es la proporción, ¿no?, del consumo energético relativo
a lo que hacen es altísima comparado con pájaros e insectos, con lo cual no es la misma manera de volar. Entonces tienes un fenómeno parecido en la inteligencia artificial. La capacidad de aprendizaje y de inferencia es muy restringida relativo a lo que es la inteligencia humana. Sin embargo, se puede hacer a muy gran escala. Y es aquí donde vienen temas que vamos a ver impactan mucho en nuestra manera de vivir, de trabajar, y evidentemente solo estamos en los albores de la adopción de la inteligencia artificial hoy en día. Muy bien, entonces, ¿qué tipo de aprendizaje se está haciendo? ¿Y qué significa esto de que hagamos inferencia? Entonces, me gustaría ahondar en este tema un poquitín. Albert, estás conectado, ¿no? Estoy aquí, Muy estoy bien, aquí, te acordarás de este tablero. perfectamente. Creo que este es el Parece mentira, modelo... pero hice ciencias, ¿eh? Ah, muy bien. Este es probablemente el modelo intelectual con más éxito en la historia de la humanidad, ¿no? Si tú miras escuelas incluso en países muy, muy pobres, aparte de comprar pizarras y sillas y mesas, probablemente una de las primeras cosas que piensa el director de una escuela es de comprar una tabla de los elementos, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante el hecho de que podamos capturar conocimiento y lo podamos plasmar de este modo, ¿no? en esta tabla. Dimitri Mendeleev, cuando ideó la tabla de los elementos, que era hacia el año 1860, en aquel entonces solamente conocíamos unos 60 átomos, ¿no? Y Mendeleev era, sin duda alguna, el químico más, con diferencia, el mejor o el más destacado en sus tiempos. Entonces, se le ocurrió ordenar los elementos. Se daba cuenta, por ejemplo, que el litio, el litio, el sodio, potasio, etcétera, reaccionaban rápidamente con el agua. Entonces, digamos, estos se parecen, ¿no? Y después se dio cuenta que, por ejemplo, el bromo, el yodo, el cloro huelen bastante, reaccionan muy rápidamente con la nariz. Hay otros que son duros, que transmiten la electricidad, etcétera. Y como ya conocíamos en aquel entonces la masa atómica, pues ordenó los elementos de este modo. Entonces, aquí, Albert, verás que hay unos cuantos agujeros, ¿no? En la tabla. ¿Por qué piensas que Correcto. hay agujeros aquí? Bueno, básicamente porque no encontraban el elemento. Efectivamente, pues enhorabuena, has hecho una inferencia. El hacer inferencias es algo realmente extraño y al mismo tiempo curioso, ¿no? Porque es algo que lo llevamos dentro, que forma parte de lo que somos y no lo podemos frenar ni lo podemos controlar. O sea, nuestra mente simplemente está haciendo este tipo de aprendizaje de modo continuo y es lo que es tan bonito, ¿no? Cuando eres padre y ves que tu hijo empieza a aprender y empieza a llevar a conclusiones, es algo realmente maravilloso. Y esto es lo que utilizan los ilusionistas. Precisamente cuando hacen trucos de magia, te están llevando en una cierta dirección en la cual tú estás haciendo una inferencia una tras otra que está cada vez más fuera o más lejos de la realidad de lo que el mago está haciendo realmente. Entonces, en un momento dado, ¡plas!, te muestra la realidad, ¿no? Y es entonces eso lo que nos gusta y lo que nos entretiene. Entonces, el descubrimiento de nuevos átomos se vio dado porque Mendeleev pudo hacer estas inferencias y decir, caballeros o damas y caballeros, aquí en estos agujeros hay nuevos elementos que van a tener una densidad aproximadamente de esto, van a conducir la electricidad o van a brillar. Entonces, la inferencia fue más allá, digamos, de que era solamente un elemento, sino qué tipo de elemento podría ser. Y entonces con esto se desató, ¿no? Los otros 40 elementos fueron descubiertos en cuestión de un par de décadas, ¿no? Entonces esto es lo que es realmente fabuloso de poder hacer modelos y poder sacar inferencias de ello, ¿no? Porque te permite encapsular conocimiento y utilizarlo. Entonces, una cuestión muy, muy curiosa de los modelos que hacemos los seres humanos viene dada por este comentario de un estadístico inglés que no se conoce mucho, se llama George Box, y que dijo que ningún modelo es correcto, pero algunos son útiles. Entonces, si hay algo de mi presentación hoy que me gustaría que retuvierais, sobre todo los abogados, es esta frase.
Esto es lo que es realmente importante. Nuestra capacidad de conocimiento y nuestros procesos cognitivos de los seres humanos tienen muchos límites. Entonces, cuando nosotros hacemos un cierto modelo dentro de nuestra cabeza acerca de cómo funciona lo que nosotros observamos, va a ser siempre una simplificación de lo que ocurre en el mundo. Entonces, siempre hay excepciones, siempre hay casos fuera de lo que nosotros somos capaces de percibir, y con lo cual, cuando utilizas inteligencia artificial y cuando utilizas modelos de machine learning, siempre hay un perfil de riesgo. Siempre, en todos los modelos. Y esto es lo que es tremendamente importante, ¿no? Porque los servicios jurídicos de las compañías o de los gobiernos o instituciones en general, cuando se pone un modelo en producción, hay que comprender de qué manera este modelo podría introducir un riesgo en un cierto proceso de negocio o en un proceso de apoyo al ciudadano. Veréis que este tema es tremendamente curioso porque de momento lo que estamos haciendo en inteligencia artificial, cuando se trata de poner modelos dentro de procesos de tipo crítico, tiene que haber una supervisión humana. Hay cosas que no hace falta, por ejemplo, el reconocimiento de voz en un teléfono. Si al fin y al cabo si se equivoca, pues no es un problema, simplemente es frustrante para el usuario, pero vamos, no es un problema, no depende de la vida o la muerte. O cuando pones, por ejemplo, una publicidad que está decidida por un modelo de Machine Learning, si la publicidad se equivoca, al fin y al cabo, bueno, pues la ignoras y tiras adelante, ¿no? El tema, en cambio, es muy diferente si, por ejemplo, estás analizando una radiografía. O una demanda. Entonces, ¿perdón? O una demanda. O una demanda. O decidir una sentencia, ¿no? O sea, hay todos estos temas. Ahí es donde hay que tener muy presente esta frase que nos deja George Box. Entonces, de alguna manera, para mí la palabra inteligente, o sea, la expresión inteligencia artificial es un poco desafortunada. Sería más preciso decir que esto es inferencia artificial. Y desafortunadamente ya digamos que el término se nos ha escapado de las manos, ¿no? Es lo que se utiliza, así que nos tenemos que acostumbrar a ello. Pero aquí lo que quiero como conclusión que tengáis, sobre todo ya os digo, las personas que trabajan en servicios jurídicos, es que los modelos que se desarrollan de inteligencia artificial todos tienen un perfil de riesgo que debe de ser entendido y documentado cuando se pone en producción. Muy bien, entonces vamos a cambiar de tercio. Vamos ahora a hablar de lo que es la generalización del método científico. Entonces, os va a sorprender un poco que os diga esto, pero Machine Learning es una vuelta de tuerca al método científico, que existe desde hace más de 1000 años. De hecho, es algo que hemos ido perfeccionando a través del tiempo. O sea, pongo aquí en este esquema un pequeño resumen. Los científicos hacen observaciones. En base a estas observaciones sacan una hipótesis que pueda explicar estas observaciones y después hacen experimentos con ellos. De los experimentos sacan datos que utilizan para verificar si la hipótesis es correcta o no. Y entonces este proceso se va refinando, se hacen nuevas hipótesis, se hacen nuevos experimentos. Esto se puede hacer a través de días, de años, de siglos e incluso de milenios, como vamos a ver dentro de un momento. Entonces, cuando finalmente esta verificación es correcta y el científico está satisfecho de que ha llegado a una conclusión correcta, entonces lo comunica a otros científicos que vuelven otra vez a hacer este ciclo para poder reverificar la hipótesis, hacer sus propios experimentos, replicar estas condiciones y verificarlas. Lo que ha ocurrido en estos últimos 20, 30 años es que ya podemos aplicar este proceso no solamente a la ciencia, sino que lo podemos llevar al mundo de los negocios. Entonces, las observaciones, por ejemplo, ya no las hacemos solamente por nuestros ojos u oídos. Ya tenemos sensores en todo tipo de ámbitos, en todo tipo de procesos que nos permite recabar la información. Con lo cual podemos formular hipótesis y explicar, experimentar incluso con fenómenos de negocio muy, muy fácilmente. La publicidad es uno de ellos, las ventas, la logística, el transporte,
Y, por supuesto, se puede aplicar también en la vida día a día de los ciudadanos. Tráfico, por ejemplo, enfermedades, etcétera, etcétera. Esta capacidad, esta digitalización de nuestra vida cotidiana es lo que nos ha llevado a poder aplicar el método científico a prácticamente cualquier tipo de observación o de proceso de negocio que se quiera tratar de modelizar. Y lo que es fabuloso del Machine Learning es precisamente que al poder hacer esto, la perspicacia que podemos llegar a tener acerca de cómo funciona y de qué manera se manifiestan ciertos comportamientos en nuestros clientes, en nuestros ciudadanos, etcétera, se pueden entonces modelizar y se puede mejorar, se puede predecir y se puede montar nuevos modelos de negocio en base a ello. Entonces, el método científico, por curioso que os parezca, entró en España, perdón, en Europa a través de España. El abuelito del método científico era Alhazen, que tiene H intercalada. Se lo conoce un poco hoy en día en España, pero durante, digamos, 700, 800 años era conocidísimo y estudiadísimo en las universidades de España. De hecho, los textos, era muy prolífico, escribió más de 200 textos, tratados, libros, auténticas epístolas científicas, fueron traducidos por mozárabes en Toledo del árabe al latín. Y es a través de esta traducción que se compartió con visionarios como el que tenemos aquí, como Roger Bacon, Galileo Galilei y Descartes. Entonces se fue perfeccionando poco a poco el método científico. Para daros un ejemplo concreto, y esto probablemente os gustará a aquellos de vosotros que os interese la astronomía, cuando veis un planeta a través de semanas o de meses, sobre todo Marte en particular, hace como una S en la bóveda celeste, ¿no? Y esto es algo que a los astrónomos les volvía locos, no sabían cómo explicarlo. Entonces Ptolomeo llegaba con su teoría del movimiento epicéntrico, hacían modelos tremendamente complicados. Entonces todas las noches estaban los astrónomos anotando estos ángulos que veían en el cielo de manera que se iba moviendo el planeta día a día. Y no lograban sacar un modelo que pudiera explicar el movimiento de los planetas. Entonces llegó Kepler, que por cierto era un gran estudiante de Alhazen, y lo que hizo Kepler es salir del plano de la elíptica y de alguna manera, si lo puedo explicar de este modo, miró el sistema solar de una perspectiva diferente, lo miró desde arriba. Y entonces es ahí donde se dio cuenta de que estos ángulos que estaban midiendo día a día correspondían en coordenadas cartesianas al movimiento de una elipse. Ajá, entonces esto es lo que le dio a Kepler la oportunidad de explicar el movimiento de los planetas con una ecuación matemática que es tremendamente simple. No sé si te acordarás, Albert, pero es ax cuadrado más by al cuadrado igual a c. Esto es una elipse, ¿no? Sí, sí, Entonces, correcto. de pronto, ¿no? Esto es muy, muy fácil. Es una ecuación muy fácil. Y compara esto con los ángulos que se estaban midiendo, que se llaman declinación y ascensión recta, que es muy, muy difícil manipularlos. Es prácticamente imposible esta complejidad. Este cambio de coordenadas, por decirlo de alguna manera, este cambio de perspectiva que le dio Kepler, es lo que se llama en Machine Learning, se llama Feature Engineering, ingeniería de características. Y una vez que puedes hacer esta transformación, el poder mirar un problema bajo un punto de vista diferente, es lo que te permite hacer modelos. Esto es quizás lo más importante que hacen los científicos de datos, es el poder hacer este cambio de perspectiva. Para deciros en un ejemplo práctico, esto puede ser que miras alguna combinación, por ejemplo, en una cuestión de ventas, ¿no? Puedes mirar una combinación del día de la semana con la hora, con la meteorología, o si hay una fiesta el viernes anterior o el domingo o el lunes siguiente, etcétera. Puede haber aquí una combinación de factores que permita a alguien modelizar cuántas ventas se pueden prever de hacer un cierto artículo en un día preciso, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama Feature Engineering y es una parte tan importante de Machine Learning.
esto es lo que hacen los científicos, al fin y al cabo, están continuamente haciendo esos experimentos y tratando de recabar esa información que les permita comprender un cierto proceso. Entonces, Kepler llegó a esta conclusión y curiosamente, bueno, pues se daba cuenta, por ejemplo, que la velocidad sectorial de los planetas era constante, con lo cual iban mucho más deprisa cuando van más cerca del Sol y más despacio cuando estaban lejos. Y Kepler, pues, observó esto, pero no pudo explicarlo, no sabía por qué. Llegó Newton el siglo siguiente y dijo, es que hay una fuerza de gravitación que depende de la distancia. Entonces, cuando un planeta está más alejado del Sol, hay menos fuerza. Entonces, esto explica que el movimiento del planeta sea más lento cuando está más alejado del Sol. A medida que íbamos aprendiendo y midiendo el movimiento de los planetas con más precisión, se dieron cuenta de que con Neptuno no funcionaba muy bien esto, parecía que había una cierta discrepancia con lo que se medía. Entonces vino un astrónomo francés y dijo, es que porque seguro que hay otro planeta más allá de Neptuno que está tirando de él. Y efectivamente, al día siguiente de haber dicho esto, encontraron a Urano. Después se dieron cuenta que con Mercurio tampoco funciona exactamente, que había ahí algo que no iba bien. Y esto fue posible porque podíamos medir con más y más precisión estas órbitas. Y entonces ahí ya no funcionó Newton. Ahí es donde llegó Einstein con la teoría de relatividad generalizada. Y esto fue una teoría completamente diferente. Esto es un modelo que no es consistente con el de Newton. Entonces, a medida que íbamos siendo más y más precisos en la manera de medir el movimiento de los planetas, esto dio lugar a un cambio completo en el modelo. Y la razón por la cual os digo esto es lo que está ocurriendo con inteligencia artificial. Estamos desarrollando modelos que son cada vez más grandes, más avanzados, y estamos teniendo esta necesidad de romper el esquema un poquitito cada vez que tenemos metas más ambiciosas o que tenemos más datos, y entonces tenemos que reconstituir el modelo que utilizamos de simulación, bueno, el modelo que explica un cierto fenómeno o un cierto comportamiento. Esta foto que os pongo aquí también es importante decir que en esta reunión de 1927 dio lugar al nacimiento, bueno, al nacimiento ya estaba naciendo, ¿no? Pero lo que es la mecánica cuántica era diferente de lo que es la mecánica newtoniana, era diferente también y sigue siendo diferente de la teoría de la relatividad. Entonces, utilizamos las tres hoy en día cuando estamos haciendo ingeniería de nuevos dispositivos, de nuevos artefactos y máquinas. Por ejemplo, si coges en exploración espacial, seguimos utilizando las leyes de la mecánica celeste, como antes, pero sin embargo los chips que llevan dentro de los satélites hay que utilizar la mecánica cuántica para diseñarlos. Y si me apuráis, si estamos utilizando GPS, por ejemplo, para ello se necesita utilizar la teoría de la relatividad para poder hacer, por ejemplo, determinar una posición en la Tierra que está siendo dada en la interacción con un satélite, ¿no? Entonces, un modelo no suplanta a otro necesariamente. Vuelvo a lo que nos decía George Box. Todos los modelos van a estar siempre equivocados. La cuestión es saber cuál de ellos es útil para cada caso. En las aplicaciones de inteligencia artificial que hacemos, esto es lo que hacemos todo el tiempo. Estamos tratando de determinar exactamente qué modelo es el adecuado y entonces a ensamblarlos, ponerlos juntos para poder dar soluciones de negocio. Bien, entonces ahora pasamos ya a hablar un poquitito de lo que son las redes neuronales. Y entonces voy a regresar aquí a la primaria, Albert. ¿Te acuerdas de tener fichas cuando tenías 6 o 7 años como estas en Bueno, la escuela? más de una y más de 100, también te digo. Pues mira, en fin, aquí pues poníamos números, la profesora nos decía, a ver, esta es una máquina y si pones un 1 en el primer círculo y un 4 en el de abajo, ¿cuál es el resultado? ¿No? Entonces esto a mí me encantaba, ¿no? Pues 4 por 1, 4, 4 por 12, 16.
y tras, le damos la ficha a la profesora. Esto, si me permitís una palabra técnica, jerga técnica, esto es un grafo computacional dirigido. Es un grafo porque tiene aristas y nodos, es computacional porque haces una operación en cada uno de los nodos y tiene una dirección, ¿no? Tiene un input y tiene un output. Una red neuronal es un grafo computacional dirigido y lo que se hace en ella es multiplicaciones y sumas, multiplicaciones y sumas. Esto es lo que se hace, esto es lo que es una red neuronal. La característica de la red neuronal es que es muy, muy grande y muy interesantemente es que podemos sintonizar, tuning, a cada uno de los nodos para resolver un problema específico. Y el problema específico, la definición de este problema generalmente tiende a ser reducir o minimizar un error, sobre todo en lo que atañe a hacer clasificaciones, que esto es lo que hacen las redes neuronales. Alberto, ¿has visto alguna vez una interacción con una red neuronal? He visto algunas, Pelo. sí, alucinantes, por cierto. Pues mira, aquí tienes una. He cogido esta foto, la he puesto en una red neuronal que identifica temas y objetos. Uh-huh. Y entonces cuando lo pones en la red, lo que la red te da de vuelta es una serie de etiquetas así. Entonces aquí pone, como ves, tiene etiquetas, persona, deporte, fútbol, y abajo tienes Celebrity Faces. otra red neuronal. Uh-huh. ¿Perdón? Sí, sí, te ha hecho una detección de una cara de un famoso, ¿no? Exactamente. Y mira ¿ves lo que pone aquí a la derecha, que pone conf? Uh-huh. Sí, sí. Esto es algo que muy poca gente ha visto y comprende. Todos los modelos de inteligencia artificial, todos los clasificadores, todas las redes neuronales, te dan lo que se llama esto un señal o un nivel de confianza. Y esto no es una probabilidad, no tiene nada que ver con probabilidades. Es un nivel de confianza, es un poco la señal, la fuerza de la señal que te viene. Entonces, en este caso es un 99,23% de que es una persona. Entonces, el 0,77 restante sería otras posibilidades dentro de lo que sería una cierta clasificación. Por ejemplo, animales o cosas. ¿Vale? Esto es lo que te da una idea, sobre todo si eres abogado, de que aquí hay algo raro, ¿verdad? Porque aquí tienes deporte 88%, fútbol 78%. Aquí esto ya me empieza a sorprender, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya solamente 78% de que esto sea fútbol? Pero es esta cuarta etiqueta donde realmente demuestra que aquí hay algo que no va, ¿no? O sea, te está dando que hay un 50,64% de que esto es un disfraz. Sí, sí. Entonces, esta es la cuestión de las redes neuronales, ¿no? Trabajan cotejando información, viendo patrones y después te dan una idea de lo que es la señal que ellos perciben, o sea, que estas redes perciben tener con respecto a las diferentes clasificaciones. Entonces, ¿qué significa esto? Pues mira, si estás haciendo publicidad y te dan un intervalo de confianza de, por ejemplo, 20% de que alguien va a picar en una publicidad, es un resultado fabuloso, ¿eh? O sea, comparado a lo que es la publicidad, por ejemplo, por televisión o por periódico, 20% es impresionante, ¿no? Sin embargo, si vas a un radiólogo y le dices que este mamograma aquí hay un 20% de que una célula sea cancerosa, esto es peor que inútil. Entonces, aquí es este tipo de debate que hay que tener. Aquí es donde es importante que los servicios legales jurídicos de las compañías comprendan que cuando se está diseñando un modelo de machine learning, que es una red neuronal, hay que decidir el porcentaje, el umbral a partir del cual se utiliza la inferencia o no. Y este es el tipo de debate que es necesario tener y que de momento no veo mucho en la industria. Y hay cantidad de decisiones que se están tomando con respecto a estos umbrales que se hacen sin conocimiento de lo que ocurre cuando la inferencia es errónea.
Y esto es algo tremendamente importante y es algo que espero que los abogados vean con mucho regocijo porque esto va a dar mucho trabajo. Y cuanto más inteligencia artificial se utilice, más será necesario evaluar el perfil de riesgo que pueden tener estas inferencias. Las redes neuronales, yo te diría que en su mayoría lo que están haciendo son clasificaciones. Es lo 90% probablemente de las redes neuronales que se despliegan están haciendo clasificadores. Lo que ocurre es que hay una última capa en la red neuronal que es la que te permite hacer esta clasificación. Si tienes, por ejemplo, transacciones de caja, ¿no? Entonces, para determinar si es regular o irregular, si es sospechosa, digamos, o si puede haber fraude, se utiliza una última capa que es la que hace este nivel de clasificación y te da esta señal hacia cada una de las categorías. Esto es lo que es importante que los servicios jurídicos se impliquen en esta decisión y comprender exactamente cómo funciona, cómo se ha entrenado el modelo, qué tipos de datos se han utilizado para poder comprender el umbral a partir del cual se puede utilizar la inferencia o no. Sí, esto de hecho encaja perfectamente con la última charla que tuvimos y en varias conferencias en las que hemos participado, donde incluso hablábamos del hecho de que los abogados vamos a pasar de usar la tecnología a que la tecnología nos use a nosotros, ¿no? Estamos en ese punto prácticamente. Nosotros vamos a decirle a la máquina, por aquí vas bien. Exactamente. Sí, sí, es lo que es el pilotaje, digamos. Sí, sí. Bien, entonces, para, para poner todo esto, digamos, junto, cuando se hace programación, tienes un programa, tienes un compilador y entonces con esto sacas una aplicación, ¿no? En el Uh-huh. contexto de inteligencia artificial, primero lo que se hace es desarrollar un modelo. Entonces, tienes datos, aplicas algoritmos a los datos y con esto sacas el modelo. La palabra algoritmo frecuentemente está siendo utilizada un poquitito para denotar lo que es un modelo o lo que es un proceso. Eso causa un poco de confusión. En realidad lo que hace el algoritmo es tratar de buscar una función que se ajuste a los datos y que los pueda explicar. Entonces, el resultado de aplicar los algoritmos a los datos es el modelo. Y los algoritmos, por cierto, están completamente abiertos. No hay algoritmos secretos. Los algoritmos son desarrollados por matemáticos mayoritariamente y se hacen en universidades y en centros de investigación y todo eso se publica. Donde está realmente la importancia del machine learning no es en los algoritmos, es en los datos, es en la recopilación de datos, es en lo que os conté antes como data engineering, feature engineering. Entonces, es a través de eso que se pueden hacer modelos que puedan ser útiles. Lo que nosotros vemos como inteligencia artificial es una combinación de los dos. Es el poder tener una aplicación que hace llamadas a una serie de modelos, y pueden ser muchos, pueden ser docenas, pueden ser incluso centenas de modelos. Entonces, la aplicación lo que hace es tirar inferencias y tomar ahí decisiones lógicas en cuanto a qué hacer con esas inferencias, si se pueden utilizar o no, en qué modo y manera, etcétera. Entonces, una manera de comprender esto bajo el punto de vista legal es que los modelos te están dando estas inferencias que son probabilísticas, mientras que la aplicación es lo que tiene el determinismo. Ahí es donde tienes las reglas, la lógica y el juicio. Es la combinación de los dos lo que da este efecto de inteligencia artificial. Pero ciertamente el control y el pilotaje se hace a través de las reglas y de la lógica. Y es ahí donde los servicios jurídicos tienen que asesorar a los jefes de producto cuando quieren poner una aplicación de inteligencia artificial en producción. Muy bien, pues con esto podemos pasar a preguntas y respuestas, si te parece bien. Sí, sí, perfectísimo. De hecho, queríamos tener la oportunidad de preguntarte cosas, ¿no? Antes comentaba Francesc Muñoz que respecto a una de tus afirmaciones, Francesc, que es el CEO de Cuatro Casas, que es uno de los más grandes despachos de nuestro país y uno de los más grandes también del mundo, y comentaba que la barrera en el sector precisamente está en la aversión que tienen los abogados a
a la asunción del riesgo, ¿no? Y es que, claro, a los abogados no nos pagan por arriesgarnos, nos pagan precisamente por solventar problemas, no por generarlos, ¿no? Y estamos en ese momento de la historia en que tenemos que empezar a salir también nosotros de nuestro círculo de confort y sentarnos ante la tecnología y decir, bueno, nos vamos a llevar bien, ¿no? Vamos a ver qué es lo que tu tecnología puedes hacer por mí, vamos a ver lo que yo puedo hacer por ti, ¿no? Y veamos cómo podemos aportar a la sociedad, porque en realidad tenemos mucho que aportar, lo decías, ¿no? Aquí es donde podéis inferir, en este punto podéis entrar, aquí se tiene que tener una persona de jurídico que autorice que el producto se desarrolle, porque no hay producto en un mundo regulado como el que vivimos si no es legal. En, Aquí abrimos el turno de preguntas. Igualmente, yo tengo varias que te quería comentar. Así que todos los que tengáis preguntas las podéis hacer o bien por el chat o las podéis iniciar por el círculo más abierto. Voy a dejar de compartir pantalla y estaremos centrados, Carlos y yo. Aquí la idea principal, Carlos, que te quería trasladar, mientras que nos van pasando más preguntas que me pasarán por aquí. La pregunta que quería centrarte es, en este 2021, ¿qué es lo próximo que vamos a ver a nivel de tanto de inteligencia artificial como a nivel de machine learning, ¿no? Cosas que creas que van a pasar ya, podríamos decir, a producción, cosas que vamos a decir, wow, esto es espectacular, ¿no? Tuvimos la oportunidad en el 2020 de ver algunas cosas, por ejemplo, en el campo de los audiovisuales que son realmente increíbles, ¿no? Todo lo que se está haciendo a nivel de reconocimiento, todo lo que se está haciendo a nivel de incluso de entender y de cambiar, ¿no? Y de cambiar pues las caras, cómo se está haciendo todo esto, ¿no? Pues están asimilando modelos, están viendo cómo esa cara aplicada sobre otra, ¿no? Se pueden sobreponer, ¿no? Y tienes el efecto de que estás viendo un actor que te está hablando, ¿no? O el presidente de Estados Unidos que te está hablando y en realidad es todo mentira y esto es gracias precisamente a esos datos, ¿no? ¿Qué crees que va a ser lo que nos va a hacer decir wow en este 2021? Eh, bueno, decir wow, probablemente, como has ya vaticinado, es la aplicación de lo que es la virtualidad real, perdón, la realidad virtual y Uh-huh. la realidad aumentada. Esto va a haber bastante wow. Sobre todo con los nuevos dispositivos. Hoy en día, como sabes, estas Uh-huh. máscaras que te puedes poner y que son completamente inmersivas, ¿no? De momento estamos viendo sobre todo lo que son temas de gaming, de juegos, Uh-huh. eh, y, pero vamos, estamos empezando también a ver bastantes aplicaciones en el entorno educativo. Por ejemplo, el Tate Gallery, ¿no? Cuando vas a Uh-huh. Londres, tiene una aplicación que puedes descargar en el teléfono y entonces a medida que te desplazas en el museo puedes apuntar a una obra de arte y entonces la identifica y te da información acerca del artista, de la obra en sí mismo y tal, ahí directamente sobre el teléfono, ¿no? Entonces, Uh-huh. esto se puede aplicar para entrenar a gente ¿sabes? Desde pilotar un avión hasta hacer carpintería, todo el ramo, ¿no? Se puede hacer muchísima educación, se puede hacer a través de realidad aumentada, que viene dado al hecho de que puedes utilizar visión artificial en las imágenes en tiempo real. Entonces, aquí verás una gran proliferación de aplicaciones este año. Pero déjame ir un poquitito más atrás porque se han hecho muchas cosas este año pasado que todavía no se han visto. Uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, las empresas farmacéuticas han desplegado modelos a gran escala para poder hacer, para poder comprender los 3 a 4 mil artículos que salen diariamente acerca de COVID-19. Uh-huh. 3 a 4 mil diarios que salen. Entonces, estos Vale. son escritos por médicos en el mundo entero que han tenido una cierta terapia o que han probado algo o que tienen un cierto perfil de clientes y que comparten su conocimiento, lo que ellos han aprendido con el resto del mundo, ¿no? Entonces, las personas que están haciendo diseño molecular, evidentemente no pueden ni empezar a pensar que puedan trabajar con, o sea, o incluso estar al día acerca de lo que se está publicando. Entonces, se utiliza muchísimo modelos que se llaman NLP, Uh-huh. Natural Language Processing, para poder
recopilar esta información y entonces poder hacer búsquedas semánticas en ella. Lo que ocurre es que las búsquedas que estamos haciendo hoy en día, cuando tú te metes en Google, por ejemplo, pues puedes poner, por ejemplo, qué sé yo, si vas a ir de vacaciones, pues pones el nombre de una ciudad y a lo mejor algún monumento que quieres ver o lo que sea. Esto no funciona cuando estás haciendo investigación. Tienes que poder poner, por ejemplo, tengo una paciente que tiene 45 años, que tiene una tendencia a diabetes, que que está tomando un cierto medicamento X veces al día con esta dosis, etcétera, y quiere saber si alguien en el mundo ha tratado un paciente con este tipo de perfil. Esto no lo puedes hacer solamente buscando con keywords. Lo tienes que hacer de un modo semántico. Y esto es lo que te permite hacer en el EP. No sé si tienes ahí, si puedes compartir pantalla en un segundito. Sí, claro. AstraZeneca precisamente lo está haciendo. Aquí tenéis el caso de uso. Y esto es información pública, ¿eh? O sea, todo lo que os estoy diciendo hoy es información pública. Bueno, hablando de información pública, tengo varias preguntas que si puedes responder sería fantástico. Tengo a Francesc Muñoz que ha vuelto y dice, utiliza los abogados de Facebook, herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, para la revisión de contratos. Por supuesto. Sí, por supuesto. Bien, bueno, pues ya le podéis decir a vuestros departamentos jurídicos que confíen, por favor, en la tecnología, puesto que Facebook... pero perdón, eso es otra cosa. O sea, lo que es la confianza es diferente de la utilización. Por favor, Vale. separémonos. Déjame explicártelo de este modo. Yo utilizo, por ejemplo, los servicios de traducción. Okay. A veces publico en francés, e incluso cuando publico en español, lo escribo en inglés y después me hago valer de un traductor. Yo esto lo hago por productividad, no lo hago porque confíe en los traductores. Entonces, Claro. esto tiene que quedar muy, muy claro, ¿no? Porque yo siempre retoco lo que el traductor me da, siempre. Siempre retocamos. Acuérdate de clarísimo. George Box, Siempre. Entonces, Siempre. siempre. Lo que pasa es que, claro, a mí me cuesta trabajo escribir en francés. Tardo mucho, lo puedo hacer, pero tardo la tira de tiempo, ¿no? Entonces, claro, si lo hago en inglés, lo traduzco y después lo retoco, lo puedo retocar a lo mejor un artículo de un par de páginas lo puedo retocar en 15 minutos, ¿sabes? Claro, si lo haces de la otra manera puedes tardar 1 hora. Es un hecho de poder agilizar, ¿no? Entre comillas, el trabajo. Nosotras tardaría 4. Claro. Porque no soy tan... O sea, no lo utilizo tan a menudo, ¿no? Entonces, mira, de hecho hablando de esto, ¿no? También Laura, nuestra presidenta de Redpoint, una compañía también muy interesante que también me gustaría que os conocierais precisamente porque creo que tenéis muchas cosas en común. Comentaba, ¿no? Muchos de los equipos legales, no dice el suyo, dice, muchos de los equipos legales temen a las decisiones tomadas por las máquinas, ¿no? Claro, es lo que decías, ¿no? Que me orienten, pero no decidan, ¿no? Básicamente. O sea, que me hagan más rápido el trabajo, pero que no me hagan el trabajo. Porque puede ser, sí, como decía Vox, ¿no? Que estén equivocadas. Pero ¿por qué tenemos esta percepción de que estas redes neuronales están tomando decisiones? Seguramente por desconocimiento. Ya, claro, porque, o sea, al fin y al cabo, o sea, date cuenta de que hay una responsabilidad legal cuando despliegas una aplicación. Entonces, esto no se trata de que haya un modelo ahí haciendo sus propias cosas. No, jamás. Siempre hay un ser humano que ha puesto en producción la aplicación. ¿Vale? Entonces, vuelvo a... Perdón, perdón. Sí, estoy compartiendo pantalla, ¿eh? O sea, de lo que tú muestres por vuelvo aquí. el Keynote, lo verán. Vuelvo aquí, ¿no? Sí, aquí es donde tienes, y es por eso que os estaba poniendo esta cuestión de reglas, lógica y juicio. Aquí es donde tienes que cumplir normativas, a este nivel. No hay absolutamente ninguna decisión que está tomada por algún ente artificial ni nada. No, para nada. Esto es un programador que lo decide. Entonces, por eso que los programadores son técnicos. Para poner una aplicación de inteligencia artificial en producción se necesita que estén implicados diferentes partes de la compañía, ¿no? Como cualquier otro, o sea, es como cualquier
cosa que hagas. Siempre hay un perfil de riesgos. Cuando haces un juguete, por ejemplo, pues a lo mejor el juguete puede ser tóxico para el niño, o se puede romper en pedacitos que tengan aristas o que los niños puedan comer, ¿no? Sí, sí, sí. O tragar. Esto es o sea, temas de gestión de riesgo que hacen los servicios jurídicos. Es precisamente, están ahí para, de alguna manera, proteger tanto a la compañía, a los accionistas, como a los clientes. Es A los parte de lo que consumidores. hacen. Sí, sí. Lo Me mismo comentaba Laura aplica. precisamente que respecto a esto, ¿no? Dice, en nuestro caso las decisiones, ellos lo que hacen es detectar, ¿no? Si un producto es falso o no en las redes, etcétera. Y lo que dice es, en nuestro caso, son los algoritmos los que deciden si un producto es falso o no, y solo se supervisa si hay dudas. O sea, evidentemente, si el algoritmo no tiene duda de que eso es una falsificación, entonces inicia todo el proceso, ¿no? Pero si dice, tengo dudas de si eso no es una falsificación, entonces sí que entra el control humano a decir, pues mira, sí que lo es o no lo es, ¿no? Entiendo que aquí... Bueno, pero el modelo siempre tiene duda. Uh-huh. O sea, el modelo siempre te da este intervalo de confianza perdón, no intervalo, este nivel de Uh-huh. confianza. Entonces, ya os digo, es siempre una decisión humana Uh-huh. a partir de qué umbral se aplica la automatización o no. De modo que aquí no se delega la responsabilidad hacia un algoritmo. No, esa responsabilidad la lleva la persona que decide el umbral en el programa. Claro. Mira, hay una Este es un pregunta. tema muy importante porque Sí, 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 precisamente sí. quiero incitar a los abogados a que vayan al equipo de ciencia de datos de las compañías y hagan ese tipo de preguntas. O sea, ¿cómo se determinan esos umbrales? ¿Están ustedes haciendo clasificadores? ¿Cómo determinan que los datos no tienen sesgo? Este es el tipo de preguntas que hay que hacer. Claro. Una pregunta decía, cuando se obtiene un resultado, Alejandro Domínguez, también socio, comentaba, cuando se obtiene un resultado a partir de una red neuronal, no hay una explicación cualitativa que pueda ayudar a entender un output determinado, ¿no? Entonces, ¿en qué medida crees que esto limita las posibilidades de aplicaciones basadas en inteligencia artificial? Muchísimo, muchísimo. Y esto se ha sabido desde siempre. Es por eso que os estaba diciendo que es puramente correlativo. Es aprendizaje automático. El machine learning se traduce generalmente como aprendizaje automático, pero es puramente correlativo. No hay absolutamente ninguna información dentro de la red neuronal que te permita evaluar causa y efecto. Eso no existe. Y si queréis mi opinión, nunca lo encontraremos ahí. Todo y que No nunca es sé si mucho tiempo, ¿eh? Siempre tenemos que pensar que nunca es mucho tiempo. Pues con las técnicas que utilizamos hoy en día, yo no veo absolutamente ninguna avenida para ir en esa dirección. O sea, te lo voy a plasmar realmente claro para que sepáis un poco dónde está mi opinión. Para mí es un poco como decir que los aviones seguirán evolucionando y que un día tendrán nidos. Es a ese nivel, ¿no? O sea, aquí estamos hablando, lo que estamos haciendo en realidad cuando hacemos modelos no es tan complicado como parece. Lo que pasa es que hacemos cosas que quizás hay una expectación de que no se pueden hacer de modo programático y por eso sorprende tanto a la gente. Pero lo que estamos haciendo en realidad es encontrar una función que minimiza un número. Entonces, esto es puramente manipulación de números. No hay entendimiento acerca de entidades y de qué manera interactúan entre ellas y de qué modo esto puede tener consecuencias. Es puramente correlativo este aprendizaje. Correcto. Muy bien, a ver si tenemos más preguntas por aquí. A ver, Voy revisando los múltiples chats porque hay gente que me escribe por un chat que pertenece a tu compañía y otros que nos escriben por el chat interno y es una combinación de unos y otros. A ver, un momentito. Eso, una pregunta, ¿no? Laura también comenta, cuando el social media nos enseña contenido que nos va a gustar, ¿está decidiendo por nosotros o no? Bueno, esto está quizás fuera de lo que es el tema de discusión. El albedrío Ujú. no queda limitado por el hecho de que tú utilices una aplicación. Ok, Entonces, al fin y al cabo, si lo que quizás Laura lleva mucha razón en poner, en hablar de ello, y esto realmente tenemos que hablar con nuestros hijos, ¿eh? Yo ciertamente lo hago y os recomiendo a todos que lo hagáis. Las recomendaciones, al fin y al cabo, es con gran diferencia la mayor utilización de inteligencia artificial en el mundo, ¿eh?
o sea, cuando te digo con gran, todo esto que hacemos hoy en día con visión artificial, lenguaje natural, etcétera, es a lo mejor menos del 20%. O sea, la grandísima mayoría de la utilización de la inteligencia artificial es para los motores de recomendación. Sí. Hay que enseñar a los niños a discernir esto claramente y que sepan que cuando les llega un vídeo recomendado, están de alguna manera rebobinando hacia un pasado de otras personas y que se lo están poniendo delante. Correcto. Entonces, ellos se tienen que dar cuenta de que hay una gran diferencia entre decidir y elegir. Y si ellos realmente quieren tomar control sobre su vida, tienen que elegir lo que quieren ver o escuchar. Y por lo tanto, de alguna manera, yo lo que invito desde luego a mis hijos es que por defecto no acepten las recomendaciones, por defecto, sino que ellos elijan lo que ellos quieren ver o lo que quieren escuchar, lo que quieren leer. Sí, en realidad lo que estamos viendo es que la inteligencia artificial aplicada en social media, ¿no? Genera modelos relativamente cerrados, o sea, que ves lo que quieres ver y solo ves eso, ¿no? Entonces el problema está en que como te gusta lo ves mucho, entonces el machine learning lo alimenta, ¿no? Y dice, sí, a Albert le gusta esto, a Carlos le gusta esto y le voy a poner 3 platos de esto, ¿no? Y incluso los modelos llegan a refinarse tanto, ¿no? Que ahora nos estamos encontrando que incluso te dan como versiones que no hubieras pensado de esto, ¿por qué me lo ponen ahora, no? Bueno, porque también tienes que salir un poquito del círculo, ¿no? y ir a coger y ir a elegir, ¿no? En realidad, la charla de hoy a mí me sirve y me ha servido, y creo que a todos los compañeros les ha servido para centrarnos, ¿no? Para poner foco en cómo estamos, cómo hemos llegado hasta aquí, pero sí que nos gustaría quedarnos con ganas de más, ¿no? Yo, bueno, les dije a los compañeros sobre todo de Junta con los que estuve hablando y les propuse tu charla. Creo que con Carlos vamos a quedar con ganas de hablar y de desarrollar mucho más esta relación que hoy ha empezado con el Global Legal Tech Hub y por la cual te damos muchísimas gracias, ¿no? Quería también pedirte si querías hacernos un comentario final, porque estamos en los menos de los últimos 5 minutos, ¿no? Si querías hacer un resumen o si querías apuntar alguna idea, más allá de esa de que los modelos están, pero que también puede ser que fallen, ¿no? Entonces, si les quieres hacer un resumen final, todo tuyo, y en todo caso las preguntas que han quedado por responder yo te las enviaría por correo electrónico y os puedo poner en contacto incluso con el resto de gente que está preguntando cosas, pero que no va a poder ser. Sí, con mucho gusto. Yo lo que os diría es que hay una grandísima oportunidad de negocio detrás de esto. Lo que es el pilotaje, el control, medir la utilización de los modelos está creando un nuevo espacio industrial para el desarrollo de negocio. Y no vamos a hablar ya del tema de lo que es consultoría, ¿no? Hay una grandísima carencia en este sentido y entonces espero que un poco los temas que hemos hablado esta última hora os hagan pensar. No miréis esto ni con sospecha ni con temor, por favor. No es tan complicado como parece. Creo que hay demasiado misticismo alrededor de ello. Creo que habría que hablar mucho más con la gente menuda acerca de ello, porque al fin y al cabo es inevitable que utilicen más y más los motores de recomendación. Es importante que ellos comprendan lo que hacen, cómo les viene esta información y que tomen control, al fin y al cabo, sobre lo que quieren hacer en su vida. Pues muchísimas gracias. Ha sido yo creo que un placer y todo un descubrimiento, ¿no? El hecho de poderte encontrar y que nos des toda esta información. Nosotros quedamos encantados por haber podido contar contigo hoy. Esperamos poder contar contigo no ya solo en la versión virtual, sino también en la versión real. Esperemos que este año nos podamos encontrar y que te podamos invitar a uno de nuestros eventos presenciales, a ver si ya por fin este año nos podemos desvirtualizar. Y Carlos, muchísimas gracias por todo. Esperamos que todo os vaya muy bien allí en la costa este y en la costa oeste. Muchas gracias. Cuidaros mucho. Nos vemos en la próxima. Muy bien. Gracias. Adiós. Nosotros.